Y en este recorrido por el arte queremos dar la más cordial bienvenida a José Rafael Díaz Recalde. Es un artista que se ha desarrollado mucho en el extranjero, pero también en el Ecuador, y que tiene propuestas, yo diría, diferentes, porque quien ve sus cuadros no los puede olvidar, porque estamos hablando de a veces unos cuerpos sin cabeza o que tienen un signo de interrogación y que tiene mucho que ver con su posición, con su filosofía de vida. Así es que queremos darle la más cordial bienvenida, Rafael, a este programa. Y empezar por el comienzo, preguntando desde cuándo decide dedicarse a la pintura. Gracias, Rosalía, por la invitación. Mi dedicación al arte, pues creo que empieza muy temprano, ¿no? Obviamente la pintura no lo había pensado en esos tiempos, ¿no? Pero como que ese virus del arte estaba ya conmigo desde la infancia. ¿Estudió arte? No. Formalmente no. Formalmente no, pero decir que el arte es un referente así sin estudios o nato, ¿no? ¿No? O sea, siempre se requiere el arte de estudios permanentes. Sean formales o no formales, pero uno tiene que estar preocupado. Sí, pero sí. Su espíritu inquieto le lleva a estudiar en el exterior, a exponer en el exterior. Cuéntenos sobre ese tránsito. Mi inquietud desde la infancia, ¿no? Esa pretensión de ser un niño no guardado, sino tal vez un niño líder, un niño popular. Y creo que sí fui un chico popular ahí. ¿En Ibarra? No, en Urcuquí. Urcuquí, muy bien. No destaqué yo mucho en el deporte, ¿no? Pero sí estaba en las actividades sociales, culturales, ¿no? Cantando, recitando, bailando, haciendo mis malabares, ¿no? Eso me llevó a ser un chico popular. Incluso yo fui monaguillo en aquellos tiempos de mi infancia en la iglesia de mi pueblo, ¿no? Pero también contrastando eso con que yo me escapé de la iglesia en el momento que mi madre me llevaba a la confirmación, ¿no? Entonces ponerle a prueba a mi pobre madre en los 100 metros planos, ¿no? Pobre mamá. Claro, sí. Cuando me asustó el cura, el obispo, dije que era un cuco y salí corriendo, pues lo hice quedar muy mal a mi madre. Y a lo mejor algunas de esas historias las plasma por allí en sus cuadros. Claro, después sí. de décadas, pues aparece en un género crítico al sistema, ¿no? Básicamente al clero. Se puede ver en la obra, donde en la década de los 90 hago una crítica muy fuerte a la iglesia, ¿no? Pero ¿cuándo empieza ya a pintar? Puede ser que entre los 15, los 18 años empiezo un poco más a adentrarme en el dibujo, a garabatear. La migración para mí es muy temprano, con 14 años yo llego a la ciudad de Quito, era 1972. Inicios de los 70, la era petrolera comienza, en la capital se notaba cómo... Estaba cambiando, ¿no? Había más dinero. Claro, cómo ocurría con el petróleo esa ciudad, ¿no? Se tumbaban los bosques verdes y se construían bosques grises. La Casa de la Cultura pues empezaba a construirse, al lado quedaba todavía, estaba en pie el Estadio del Arbolito, bajaba a patear la pelota ahí, vivía en El Dorado. Entonces, esos referentes de lo que es lo urbano en la ciudad de Quito, la ciudad capital, pero también hay esos referentes que pueden decir alejado de lo político, pero si el ser nace político, entonces, ¿qué pasaba, no? En esa infancia mía, ¿no? En esa adolescencia. Conozco en la capital a gente extraña, a gente rara. Digo, ¿y qué hacen esos policías persiguiendo a estudiantes? ¿Qué hacen esos militares, no? Reprimiendo a obreros. ¿Y allí eso trata de plasmarlo en lienzos o sí, no todavía? Se da eso, sí. Se da eso. Los cines, pintura contestataria, ¿no? Claro. De crítica Los social. cines en Quito, cantidad de cines que funcionaban desde Cotocollao hasta la México, ¿no? Y todos daban películas, pasaban películas chinas, pero había un spot publicitario allí que salía. ¿Por qué Guayasamín? Entonces empiezo a ver al único pintor o al primer pintor que vi, es en su actividad, ¿no? Y a fascinarse por lo que hacía. En una madera, ¿no? En una mesa, ¿no? Entonces aplastaba unos tubos, cogía un cuchillo y mezclaba los colores, ¿no? Estaba alucinado con ello. Pues yo me tomé un cuchillo de un restaurante,
recogía cartones, papeles en la calle, me acerqué a una ferretería, compré pinturas sin saber qué eran, qué pinturas, qué clase de pinturas. Y en un cuartito pues empecé, ¿no?, a manipular, a manchar cosas, ¿no? Me pareció lo más fácil. Pero después, en unas interrogantes, en un alto dije, no, no es tan fácil. Entonces, por ahí Había visitando talleres. Claro, cuando la pregunta es si estudié o no estudié, ¿no? ¿Cómo soy un pintor figurativo? ¿No? ¿Cómo llego yo a la figura? Claro, obviamente yo tenía mucho miedo al dibujo, mucho miedo al color. Ingresé a un taller, me hice unos amigos que egresaron de la Facultad de Artes, el taller La Huella. Allí veía amigos que ya egresaban, otros que colgaban sus diplomas de licenciado en Bellas Artes en la pared del estudio, pero tenían tantas necesidades de ellos, o no habían cubierto ni siquiera las necesidades básicas. No tenían para las pinturas, no tenían para alquiler del cuarto, no tenían para la comida, esperaban que sus padres los manden, ¿no? Entonces pensaba que ser pintor era para morirse de hambre. ¿Ah? Aún no pensaba eso. Yo era un obrero, era el más solvente, el muchacho más solvente del taller. Entonces tenía para comprar mis tubos de pintura, iba a una carpintería, maestro, véndame esta madera, no, puedes llevarte. Compré un serrucho, un martillo, clavos, pega, y me hacía yo mis bastidores. Iba a la Plaza San Francisco, por ahí, por esas calles, a esos mercados, encontraba las telas de harina, las bolsas de harina, ¿no? Las sacudía, otras las lavaba. Y eran lienzos. Eran lienzos. Mientras ellos estaban esperando que su padre les mande la mesada para comprar materiales. Comprar material, comer algo, yo ya tenía mis telas pensadas en el bastidor, preparadas. Iba a mi cuarto y yo ahí pintaba a puerta cerrada. Entonces ellos me querían ver cómo pintaba, ¿no? Que pinte en el taller, y yo tenía miedo, porque ellos eran muy audaces, tenían una academia de proceso y estaban haciendo caricaturas, dibujos, retratos, ¿no? Muy audaces, y yo les tenía mucho temor. Pero penosamente con el tiempo ellos fueron alejándose de esta realidad social, ¿no?, y práctica. Se evaporaron. Otros optaron por seguir otra carrera, siguieron periodismo, consiguieron trabajo en imprentas, en periódicos, ilustrando, diagramando, etcétera, etcétera. Pero Rafael persistió. Aquí estoy yo, dedicado como al ese arte. perro callejero, ¿no? O sea, yo me formo en las calles, como ese perro sin dueño en las calles, con sus pulgas, ese perro que se enamora, procrea. Así empieza Rafael Díaz en las calles. Y ese perro que van a ver en las obras, ¿no?, es constante. Empieza a viajar, ya no solo de Urcuquí a Quito, Guayaquil, sino Quito, Nueva York, París. O sea, mi sueño internacional empieza a darse ya. ¿Y qué hace en estos otros países? Pinta también. Pintar, aprender, recorrerme las calles, recoger papeles, ¿no? ¿Y muchos museos? Museos, Galerías de galerías, arte. sí, aprendiendo en cada viaje, todos los días aprendiendo, ¿no?, hasta hoy. Y es como se consolida ¿Dónde el siente oficio. que su obra ha calado más? ¿Aquí en el Ecuador o en algunas exposiciones que ha hecho fuera? Siempre hay unas raíces, siempre hay unas bases y siempre hay un cimiento. A veces se tiene la mala costumbre de decir que aquí no se valora y que mejor me voy allá. Y no es cierto. ¿Cuál es allá? O sea, ¿a qué lado queda el norte? Puede perderse. En la brújula se puede perder el norte. Y hay que estar muy consciente. Si uno aquí tiene un oficio, puede mejorar su oficio fuera de casa. Si sabe algo aquí, puede aprender y fortalecer, ¿no?, esos conocimientos afuera. He logrado 3 premios internacionales. ¿Dónde han sido París. estos premios? En París. En París. En 2004, 2006, 2009. Participando en salones. En salones internacionales, ¿no? Eso quiere decir que mi sueño de llegar a París, ¿no?, de pintar en París, de trascender en París, ¿no?, y de seguir buscando en París, pese a que llegué bastante tarde,
no era el París del siglo pasado, la ciudad de las luces, la ciudad del pensamiento. Pero donde, siempre sigue siendo un donde centro todo confluía, ¿no? importantísimo, El arte sí. había que encontrarlo en París. Sigue siendo París una ciudad importante, ¿no? Ahora pues como que el escenario de las artes está en Berlín, ¿no? Donde hay muchos acontecimientos. Igual Nueva York no ha pasado de moda, hay que pelearse durísimo en Nueva York, pero es importante buscar esos escenarios grandes, ¿no? Son caprichos de cada artista, de cada trabajador. Es un oficio muy duro, es un oficio de larga resistencia. Ahora, se han cumplido ciertas metas, ¿no? Se han cumplido. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que está planificando? Bueno, estoy planificando desde hace unos 5 años, no se ha podido realizar la muestra antológica acá en Quito debido a lo mejor a circunstancias políticas, económicas no favorables. No tengo auspicios, no tengo padrinos, y si no hay ningún problema, pues ya eso ya lo sé. El libro he logrado publicarlo. Este libro, sí, que se llama Antología, ¿no? Rafael Díaz y Casa, que es un esfuerzo propio. Rafael Díaz Recalde. Perdón, Rafael Díaz Recalde, es un esfuerzo propio. Es un esfuerzo propio. Allí está un resumen de 3 décadas y media de producción. Trabajo, sí. Vendrá el próximo libro, pues que será ya la muestra de la producción actual. Y preparando esa muestra antológica, ¿verdad? Hay que traer las obras de París, de Berlín. Están allá todavía. Sí, de Barcelona, de Nueva York, recoger obras acá en el país. Y eso es un costo alto, ¿no? ¿Por qué las cabezas están, muchas de ellas, como ausentes? Siempre, no, y con espirales de humo. Bueno, sencillamente no tienen cabeza, ¿no? Esas cabezas se han evaporado, se han erosionado. Entonces esta serie de erosión, entre la erosión y la inercia se conjugan un discurso cuestionador. O sea, desde mi balcón, desde mi óptica que cuestiono e interpelo a esa sociedad fatua, toda esa falsedad, ya sea por la pérdida de identidad, sea por la irresponsabilidad, he tenido que obviar la cabeza. ¿No? No quiero tener más disgustos viendo esa cara de irresponsables. Pues los pongo preferible ahí, que no haya cabeza. los pongo ahí en ese ánimo de fantasía. Y están, ¿no? haciendo cualquier cosa, ¿no? Puede estar con libros bajo el brazo, sentados, de pie, sí, en cualquier escenario. Claro, ¿no? Si hasta los pongo intelectuales, ¿no? ¿Qué más quieren? ¿No? O si están enamorados, pues es obvio perder la cabeza por están alguien, juntos, ¿no? también, ¿no? Hay parejas. Sí. Todo eso puede ocurrir. El arte es toda una fantasía. ¿O será porque Rafael no sabe hacer cabezas? Pues unos me cuestionan que no sé dibujar la cabeza y bueno, pues entonces la obviedad de la cabeza está justificado con el humo, ¿no? Pero sí hay muchas cabezas ahí. Tiene otras cabezas a veces sin cuerpo, en cambio, ¿no? Sí, por claro. Ahí veo metidas en cajones. En escenarios donde he puesto mucha figura y he tenido que cambiar de escenarios ya, ¿no? O sea, simplificar esos escenarios y a veces solamente quedarme con un monólogo. Y también en ese camino, en ese acto de transgresión, ¿no? Digo, todos afuera. Yo soy el director, yo soy el actor, ¿no? Y hasta yo mismo. Me quito la cabeza, ¿no? Porque son unos ensayos en este teatro de la vida, ¿no? A veces puede verse en una tela una colilla humeante. Y esa es la síntesis de ese escenario, ¿no? Ahí puede estar, ¿no? Ese último verso, ¿no? Del poeta anónimo. Ahora, viene esta antología, este año, el próximo, no sabemos. ¿Qué más está haciendo? Bueno, hay un tema pendiente Rafael, con las esculturas. El volumen es algo que me fascina desde mi infancia, ¿no? Porque no solamente fue el volumen, fue la arquitectura, fue la construcción, fue ese espantapájaros, ¿no? Que soñaba, ¿no? Ahí en esos llanos. Entonces de los hay unas trigales deudas todavía por allí hay de seguir trabajando. Sí. Entonces requiero de un taller estable, tanto en Quito
para cuando yo regrese tener un espacio para Ahora trabajar. piensa viajar. Sí. Y en Berlín, donde será mi nuevo escenario, pues igual necesito un espacio para trabajar las esculturas. Muchos éxitos, Rafael. Yo sé que hay muchas ideas, ganas de hacer las cosas, éxitos De salvar en el Berlín. mundo. La Y paz también, es importante. Eso es importante y bueno, con esos cuestionamientos a través de sus cuerpos sin cabeza y con columnas de humo o con nubes, pues de alguna forma identificamos a Rafael Díaz. Gracias, Rafael, por haber estado con nosotros. Sí, gracias.